En el taller anterior estuvimos explicando algunas de las tantas bondades que tiene la Gea o la tierra o nuestra madre tierra. Y en esta vez estamos estudiando la importancia de lo que es el agua en sí. Claro que muchos de nos conocen sus bondades, pero muchos desconocemos las bondades de las aguas y solamente la usamos para calmar la sed y posiblemente para bañarnos. Con todos estos talleres, lo que buscamos que seamos conscientes cuando nos toque usar un elemento como el elemento aire, el elemento agua, ya que una de las frases muy importantes que hemos dicho y que seguiremos diciendo, hidro es agua y terapia es conocer las formas de tratar una dolencia usando las aguas en las distintas formas que se pueden usar. La hidroterapia es una gran terapia que se empieza a recibir desde los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, ya que si nosotros sabemos usar el elemento agua, nuestros pensares van a ser muy distintos, porque almacenamos o activamos en nuestro sistema nervioso, el sistema hidroeléctrico en nuestro cuerpo, y así almacenamos las bondades que tiene el agua. Pues en la clase pasada estudiamos 6 aspectos fundamentales para tener en cuenta cuando nos toque de usarlo. Vamos a ver si la amable audiencia que nos ha seguido en estas clases se acuerdan cuáles son, aunque sea una por cada uno de los miembros, no se vayan a asustar. Vamos a ver, explicamos 6 formas de usar el agua. Vamos a preguntar entonces a la encargada de la fuente si ya nos dice una y ahí continuamos. Esto con el propósito de que recordemos lo que explicamos en la clase pasada. Adelante entonces, Queretín. Claro que sí, maestro Gabogondo nos explicó varias bondades. Una muy importante que se recibe es recibir el agua con esa fuerza y esa potencia que cae en chorro preciso en las cascadas, que se recibe esa, esa fuerza y esa energía, esa limpieza que dan los mismos seres que habitan en el agua. Entonces esa fue una muy buena recomendación que indicó maestro Cabogondo. Bueno, gracias. Muy importante. ¿Quién más dice otra de las? Ya quedarían faltando 5. ¿Quién más dice de otra? De pronto Iris Ventura en El Salvador nos puede recordar alguna de las 5 que faltan. O cualquiera de las damas o varones que se encuentran en la plataforma. Bueno, entonces parece que sí, adelante, siga. Adelante, maestra, casi te doy. Muy buen día, maestro. Muy buen dinero, buena salud, maestro y maestra y a todos los de la sala. También hay otra terapia que es poner un balde con agua fría y con agua caliente, bañarse primero iniciando con el agua fría y después echándose agua caliente. Entonces, con este baño, con el agua fría, del cuerpo se sacan las reservas de agua caliente, de térmicas, las reservas calientes, bueno, del cuerpo, y cuando se echa agua caliente, el cuerpo saca las reservas
frías del cuerpo y eso activa la circulación y el sistema inmunológico. Bueno, gracias. Muy importante que nos recordara esta técnica. Quedarían faltando 4 si de pronto alguna de las tantas que se encuentran en la plataforma o de los tantos, si se acuerda de otra, pues también la puede decir. A ver si alguien recuerda la importante terapia para cuando uno trae mucha ira. También pareció muy importante. Bueno, entonces dejémosla ahí. Si de pronto en la explicación de esta conferencia continuamos recordando las técnicas y las que vamos a oír y aprender en este día. Hay una técnica muy antigua que fue usada y aplicada casi en todos los lugares donde han habido antropogénesis o donde han habido grandes culturas, y es el baño yin yang. Este baño es usado en la siguiente forma. Hay lugares en las esferas que son muy calientes y hay lugares en la esfera que son muy fríos. En los lugares fríos se puede hacer la terapia con agua caliente y en los lugares calientes se hace la terapia con agua fría. Si es en horas de la mañana, lo hacen con agua fría, no importa el clima. Y si es en las horas de la noche, por ser lunar, lo hacen con agua caliente. Y es de la siguiente forma. Una persona toma una toalla, la dobla en 4 porceles, moja esa toalla en la tinaja o en la caneca, la exprime y se empieza a pasar esa toalla desde la cabeza a los pies, visualizando que las negatividades que habían en su cabeza y en todo el cuerpo van saliendo por los pies. Al llegar a los pies, nuevamente mete la toalla en el agua, la exprime y nuevamente la hace. Si la toalla es grande, es mucho mejor, porque así cubriría todo el cuerpo. Ese calor que va penetrando por los poros, va sacando residuos del organismo y va activando el sistema nervioso, activando el sistema inmunológico, activando el centro emocional, el centro intelectual y el centro motriz, que es el centro del movimiento. O sea, este baño se puede hacer entre 30 y 60 minutos. Desnudo totalmente la persona, sea en el baño, sea en su habitación o donde considere hacérselo. El agua, ya le dijimos y lo volvemos a decir, si es en horas de la mañana, esa agua debe ser el frío natural. Y si de pronto hay mucho calor, pues échele hielo, porque lo que buscamos es que se activen las reservas caloríficas, o sea, el sistema inmunológico está conformado por varias células que cada una de ellas desempeña una gran labor. Y por eso se llaman estos baños térmicos, porque es una de las tantas formas de los baños térmicos. En horas de la mañana, pues lo uso con agua fría, porque el día empieza y es solar y el agua es lunar. Empiezo a hacer esa terapia, a recibir los fríos que aparentemente están en el agua y activar las
sustancias o las fuerzas caloríficas que hay en el cuerpo. Y eso expulsa cantidades de energías negativas, malos pensares, malos actuares, resentimientos, desequilibrios emocionales, trastornos en las articulaciones y en los huesos. Lo volvemos a decir, de 30 a 60 minutos pueden durar haciéndose esta terapia. Metiendo la toalla, sale bien empapada o mojada, se exprime y se empieza a sobar por todo el cuerpo, incluyendo la cara, empezando en la cara y terminando en el empeine de los pies. Y si es en la noche, entonces con agua lo más caliente que resista la piel, lo mismo, metiéndola en la ponchera o en el tinajo, la exprime y empieza a hacerse el masaje. Y si es en clima caliente, pues se recomienda hacerlo con agua fría. Y si es en clima frío, hacerlo con agua caliente. Las personas que por el exceso de estrés, por muchas preocupaciones, desequilibrios emocionales, no pueden reposar. Levántese en vez de estar pensando y dándose vuelta en la cama o en el sofá. Caliente un poco de agua y hágase la terapia. Y desde luego que la energía negativa que no lo dejaba reposar o no la dejaba reposar, al equilibrar su sistema nervioso, va a tener un excelente reposo. Pero si está joven y tiene bastante vigor, hágalo con agua fría, aún es más saludable, porque el agua fría, el cuerpo tiene un calor propio y cuando el frío se aumenta, el cuerpo lucha por sacar o mantener el cuerpo en la temperatura que corresponde. Entonces, eso aumenta una capa protectora en su piel, así como la tienen algunos animales. No es que nosotros los seres humanos querramos ser animales, sino es un ejemplo. En el caso de cualquiera, los perros, los gatos, los burros y los demás animales tienen una capa y los vellos largos. Esa capa que ellos tienen está formada por grasas que hacen que se conserve el calor natural, porque los abrigos, las sábanas o las cobijas no es que producen calor. Nosotros nos ponemos los abrigos y usamos las sábanas o cobijas para taparnos. Es porque de acuerdo al grueso del abrigo, de la sábana, va a impedir que el calor que produce el cuerpo se salga y quede almacenado y eso nos da el calor. Pero no es que las sábanas o el abrigo o las cobijas den calor. Entre más cerca estén las fibras o el tejido, va a conservar más el calor. Por eso cuando estamos en lugares descubiertos, eso hace de que el cuerpo labore más. O sea, todos sabemos que existe lo que es la vida sedentaria. Esa vida sedentaria es como el que tiene en su casa aceite de coco o aceite de chancho. Con el frío se condensa y cuando hay calor, el calor hace de que se diluya o se evapore esas sustancias que habían condensado el líquido, en este caso las grasas. Lo mismo pasa en la vida sedentaria. En la vida sedentaria, como la persona no tiene el movimiento que debería tener, es una persona que su cuerpo puede estar más intoxicado,
su sangre más espesa y más ácida, y sus pensamientos van a ser distintos, sus formas de recibir las impresiones serán distintas, mas la persona que vive en constante movimiento, sus pensamientos van a ser distintos, sus formas de sentir las emociones van a ser distintas, va a tener una fluidez, porque el movimiento produce una energía activa, más cuando hay un estado pacífico o de quietud, entonces esa energía no fluye como debería fluir. Por eso entonces, cuando hay exceso de calor en el cuerpo aumenta las defensas orgánicas. Así que si estamos en un lugar y nos quitamos la ropa, por ahí 9, 10 de la noche, donde corran corrientes de aire, eso se llaman baños de aire, y eso hace que las defensas orgánicas se aumenten, porque el cuerpo necesita sostenerse en la temperatura con que fue creado. Mas, si nosotros observamos que las personas que están activas a esa hora no necesitan de cubrir, o sea, no sienten el frío, por lo tanto no van a cubrir su cuerpo. Pero la persona que está quieta tiene que tener 2 o 3 cobijas porque le da frío. Frío porque ahí está plasmado el ejemplo que hemos citado de la grasa de coco o de la grasa de chancho o de otras grasas que con el frío se condensan. Ten en cuenta que en los polos son los lugares más fríos y los animales, allá viven animales como los pingüinos, los osos y algunas fieras felinas como algunas lobos y otras fieras. También puede decir, es que se adaptan. No, lo que pasa es que su cuerpo se adapta a ese lugar y sabemos que el ser humano hay un dicho que dice, el hombre o el ser humano es un animal de costumbre, porque el cuerpo es muy sabio y él donde hay actividad siempre habrá calor y donde hay inactividad habrá frialdad. Y si miramos, la mayoría de la humanidad vive en un estado bastante cómodo, o sea, todas las cosas son eléctricas y son fáciles. Mas cuando la persona tiene movimiento como eran antiguamente los grandes guerreros, esto hacía que el cuerpo se mantuviera en un calor y tuviera una mentalidad amplia. Por estos días, pues, no es así. Pero no es que me esté saliendo del tema, sino que por lógica tenía que explicar el por qué el baño yin yang, o sea, utilizar el yang en épocas yin y utilizar el yin en épocas yang. Hay una medicina oriental que es la medicina yin yang. Cuando hay una dolencia producida por yang, se busca medicina yin. Y cuando hay una dolencia yin, se buscan plantas o elementos que tengan que ver con el yang. Y en este caso, ese baño que estamos recomendando es un baño yin yang. Cuando una persona tiene fiebres o tiene trastornos de dolores abdominales o en la cabeza, en cualquier lugar del cuerpo, se recomienda que se consiga una llave o una manguera de esas con que tienen para regar los jardines o para lavar los carros, con un fuerte chorro.
y deposita ese chorro en el lugar donde le está doliendo con fuerza por unos 6 a 10 minutos. Ese golpe del agua hace producir una reacción, porque cuando las aguas vienen de las cordilleras, al llegar a los ríos vienen cargadas de iones, que son las partículas de los hidrógenos. Ellas chocan con los palos, con las hojas, con las piedras, y en todo ese choque que van almacenando en su recorrido, van quedando grandes elementos en el agua. Y el que se tome esa agua, sea para bañarse, sea para hacer los alimentos, o sea para beber, se va a cargar de esos componentes que habían en las plantas, en los árboles, en las piedras. Por eso la carga iónica que tienen las aguas en las de los ríos son impresionantes, mas las aguas que hay actualmente en las ciudades son aguas que no tienen cargas iónicas, porque las aguas que vienen de las cordilleras son ricas en minerales, mas las aguas que se usan actualmente en los tanques y que suministra las aguas de las demás personas que viven en la ciudad, por la cantidad de soda cáustica y de otras sustancias que le echan, dizque para eliminar bacterias, lo primero que hacen es quitarle todos los minerales y esa agua queda siendo lunar. ¿Y cómo lo comprobamos? Sencillamente, sus mercedes lo pueden comprobar. Consigan un cuarzo o consigan una semilla. Esa semilla la amarran a un hilo. Y el que tiene el cuarzo, pues me imagino que lo sabe usar. Pone esa semilla o ese cuarzo sosteniendo el hilo con los dos dedos padre o el dedo pulgar y el dedo índices sobre el vaso, sobre el agua, y se van a dar cuenta que esa agua no se mueve. ¿Por qué? Porque los elementos que ella tenía fueron sacados, fueron desintegrados. Más, si su mercedes, cualquiera de los que me están oyendo, le echa un chorro de limón o le echa una planta, cualquiera de las hierbas que tengamos en el jardín, y le vuelve a poner la semilla o el cuarzo, empieza a moverse. ¿Por qué? Porque ya tiene vida, o sea, es alcalina. Esto es sencillo, esto lo pueden comprobar. Por eso el agua, cuando es tomada, y se recomienda que las aguas sean, al tomarlas, sean en jugos, sean en bebidas de plantas, o sea en hidromiel. ¿Por qué? Porque son alcalinas. El agua que tomamos es un agua porque le quitaron los minerales, es un agua lunar. ¿Qué hace esta agua? Sencillamente entra el cuerpo y como no lleva los elementos que requiere el cuerpo, ella le roba al cuerpo esos elementos para que pueda el cuerpo aceptarla y así pueda ser asimilada. En caso del calcio, citemos ese ejemplo. Si el agua no lleva calcio, ¿qué haría? Pues robarle el calcio a los huesos, robar el fósforo o sumar cualquier elemento para que el cuerpo la asimile. Por eso la persona que toma el agua cuando lleva bastante sed, en una forma desesperada, siente que está lleno, pero no se le ha quitado la sed, sencillamente porque esa sed es el complecierto de los elementos que necesitaba su cuerpo. Se encuentra deshidratado
y estar deshidratado necesita elementos, sea calcio, sea fósforo, sea magnesio, manganesio, o sea cualquiera de los tantos elementos que el agua tiene. Y como no los tiene, la persona está llena, pero el agua tiene que primero hacer el proceso que dijimos, extraerla del cuerpo para que la pueda desdoblar o pueda ser asimilada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber usar las aguas cuando las vayamos a tomar. Hay muchas cosas que a veces se usan porque nos han dicho, pero todas estas cosas podemos observarlas en una forma natural. Entonces, vamos con otra técnica más. Como ya sabemos, los baños fríos y calientes, las bondades que tienen, y conocimos la séptima forma que es el baño yin yang. Vamos entonces a conocer lo que en el mundo se conoce como las limpiezas con las aguas apoyadas, sea en la esposa o en el esposo, en un familiar. Se calienta agua y se tiene agua fría, común y corriente. Se le ponen compresas frías en el dolor o donde tenía el dolor, licencie. Y al mismo tiempo se le ponen compresas calientes. O sea, máximo pueden durar 33 segundos en una y otra. Así es que si es fiebre, esa fiebre desaparece. Y si es un dolor por frío, por inflamación, por heridas, por infecciones, al hacer el baño, esta compresa de frío y caliente hace recuperar el calor natural, porque toda herida, todo golpe, toda infección es lunar, y al hacerle esta terapia, la persona va a adquirir o va a lograr de nuevo la salud que había perdido. Cuando hay golpes, son recomendables estas terapias. Cuando las personas sufren de reumatismo, de reumatoidea o de artritis, se recomiendan estas terapias. Desde luego, después de la terapia, cubrirse bien la región que han hecho el masaje o la terapia, cubrirla bien con una sábana. Y recomendamos que para hacer estas terapias, la tela, anteriormente estuvimos explicando que es una toalla para el baño yin yang o para estas compresas, pero se recomienda que sean telas de hilo o de algodón, que no sean sintéticas, porque la fibra de algodón o de hilo son muy afinan demasiado o se activan más el potencial energético curativo y es más rápido el alentamiento a las personas que les van a hacer ese tipo de medicina. Entonces la terapia, o sea, la terapia de las compresas, excelente en la cabeza. Si una persona tiene fuerte dolor de cabeza, se le meten los pies en agua fría y una compresa caliente en la cabeza. Luego, después de 33 segundos, cambia los pies en agua caliente y en la cabeza un paño con agua fría. Si cualquier persona puede tener un termómetro y medir la temperatura antes de la terapia y medir la temperatura después de la terapia,
Esos son equilibrios, porque toda dolencia es un desequilibrio en el cuerpo. Cuando hay un trastorno y tomamos alguna medicina, es porque esa medicina tiene el elemento que nuestro cuerpo necesitaba y por eso era que había un desequilibrio. Cuando se hacen los baños de compresas, hace regular y sacar la energía negativa y almacenar. El cuerpo lleva las defensas o las sustancias que hacían falta a ese lugar, a esa región que estaba afectada. Entonces, mire todos los dibujos que nos está mostrando la encargada de la sala. Estas son compresas. Todo esto tiene un significado, por qué roja y por qué azul, o por qué amarilla, o por qué blanca, o por qué de tal color. Todo eso tiene que ver también con el día y con los mismos colores que hay en la naturaleza. Entonces, miremos, son cosas sencillas que están a nuestro alcance, de cómo podemos no tratar, hacernos una terapia, y no necesita estar enfermo. No necesita no reposar por el exceso de estrés. No, nosotros podemos hacernos terapias diariamente en las distintas formas, porque eso se llama prevenir, y prevenir es mejor que curar. Actualmente la forma de prevenir se llaman las vacunas. Todo esto es bueno, pero estas son vacunas naturales que nos podemos realizar. Las terapias para fortalecer los músculos con agua bastante caliente. Se cubre el muslo con una toalla, de preferible azul o amarilla. Se cubre el muslo o se cubren los muslos, resistiendo sin que se vaya a quemar la piel. Luego cubre el muslo con otra toalla fría y así eso hace de que la fibra muscular se fortalezca, la grasa sea reducida y tenga una fibra natural. A veces cuando hay excesos de grasas en el cuerpo, se recomienda que si es en la cintura, lo mismo, cubrirse con una sábana, todo el cuerpo en las regiones abdominales y de la espalda, con la sábana, dejárselas por espacio de 33 a 60 segundos y luego cambiarla. Y al terminar de unos 10 minutos, ponerse un chorro con una manguera que le pegue con fuerza en esa región y tenga la plena seguridad que los músculos se van a fortalecer. Si estas terapias las hicieran las damas, las hicieran los varones que han sufrido de hernias, que es debilidad en los tejidos abdominales, las damas que si hacen esta terapia jamás sufrirán de caídas de matriz. El hombre jamás sufrirá de problemas de la próstata. Las damas que han tenido problemas al parir o las niñas que aún no han parido hacen estas terapias y jamás irán a sufrir de estos trastornos, porque estas son formas de prevenir, porque hay una flacidez en las regiones abdominales por no hacer ejercicios abdominales o por no hacer estas terapias. Y estas terapias nos fortalecen esos tejidos, porque órgano que no se usa se atrofia. Y quizás algunos de los que estamos en esta plataforma
saben de que cuando una persona tiene la mano débil, mete la mano en arena caliente o en un elemento caliente y va creando una fortaleza y luego ya no siente el calor, no porque el calor quedó penetrado ahí, no, fue que el cuerpo se halla en condiciones o tiene las formas de activar las defensas orgánicas. Por eso en la planta de los pies hay las células son más fuertes y en la planta de las manos las células son más fuertes que que en las mejillas o que en la región abdominal. ¿Por qué? Sencillamente porque está más expuesta al sol y es más usada con frecuencia. Las manos constantemente, sea para manejar el carro, la moto, la bicicleta o realizar las labores que corresponden, va creando una fortaleza porque se hacen, es necesario activar esas zonas, el cuerpo se obliga a activar esas zonas y en los pies lo mismo. Por eso cuando entregamos o hablamos de la geoterapia, lo importante que era caminar descalzo, que eso activaba las defensas orgánicas. Y ahora estamos comprobando que todo nuestro cuerpo se puede activar las defensas orgánicas y sacar la energía negativa conocida como el dolor. El desequilibrio produce todos esos trastornos. Y cuando nosotros sabemos usar el agua, estamos equilibrando la región que estaba desequilibrada. Así es que centenares de trastornos que la humanidad está padeciendo y que vive las puede evitar cuando conoce el manejo de los elementos de la naturaleza. Como hoy empezamos a la hora puntual y nos quedan unos 18 minutos para concluir la explicación o la clase de este día, dándole nuestros saludos a todos y todas las que se han reunido y los que se han reunido en esta plataforma a estudiar en este día. Algunos que la oyeron completa y otros que por las labores llegaron un poco tarde, pero nos vamos a dejar esta plática hasta aquí, invitándolos para el próximo domingo, Dios mediante, estaremos tocando otros puntos importantísimos en estos tratamientos. Vamos entonces a pedir algunos reportes y abrir un preámbulo de preguntas por si los que estamos en esta plataforma tienen alguna inquietud o alguna aclaración que nosotros no nos hicimos entender, la pueden hacer para que así nos quede claro cuando vayamos a realizar esta clase de terapias. Adelante entonces, respetable dama encargada de la plataforma, le estamos oyendo. Claro que sí, dándole gran gratitud, maestro Gabogondo, por estas muy importantes enseñanzas. Pedimos a los presentes si de pronto alguien tiene algún porte o inquietud, pues bien puede activar su fono, levantar la manita. Así que, a ver, adelante, Teresa. Muy bien. Saludamos a Rosario Vera Castillo. Buen día y adelante. Buenos días, muchas gracias por la respuesta. Yo tengo problemas en el hombro, en el codo y en la muñeca de la mano derecha. Me han dicho que tengo problemas con el manguito rotador, tendinitis y bursitis.
y estoy con los dolores que me estoy en terapia, pero nada me hace efecto. Ya tengo más de 2 años con este problema y hago mis labores. Yo soy diestra y bien difícil es. Estoy cargando con el dolor. No sé qué alcance me pueden dar. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicarle, gracias Rocío por la pregunta, y vamos a explicarle si les vamos a hacer una pregunta para poderle explicar lo que le vamos a contestar. Los que la han visto, en los exámenes que le han dicho es gota o es artritis, el reumatismo, es frío, ¿qué le han dicho? Porque hay muchas causas o trastornos producidos Me, por alguna de las tantas que hemos explicado. Adelante. me han dicho que es artrosis en esa parte del brazo, en todo el brazo derecho. El izquierdo un poquito que también quiere tener ese problema, pero más es el derecho. Y en el frío es peor todavía. Bueno, entonces haga lo siguiente. Va a realizar dos elementos de la naturaleza. Consiga altamisa, que es una planta caliente, o altemisa, o si es en algunos países como Ecuador la conocen como marco. Consigue altamisa, consigue ruda y manzanilla. Pone a cocinar de esas tres plantas la cantidad que su merced considere. Mete un paño en esa agua. Se lo ubica en la región donde estaba la dolencia. Que sea un calor que resista la piel, que no se vaya a quemar. Y cuando vaya sintiendo el frío, siga echándole agua para que se siga conservando. O sea, su merced la envuelve en el agua que resista su piel y va a tener el agua cerca, sea en una taza o en un vaso. Cuando sienta que se va enfriando la que tiene envuelta en el brazo, en el codo, en el lugar donde estaba la dolencia, échese nuevamente agua. Desde luego lo tiene que hacer en el baño, en un lugar donde no sea dentro de la casa porque la puede mojar. No es que sea perjudicial hacerla dentro de la casa, pero vamos a hacerlo afuera, en lugares donde no se moje la alfombra o la baldosa. Y así hágalo de 15 a 24 minutos. Luego, después de haberse hecho esa terapia, ya va a tener un poco de tierra medicinal o de arcilla, de esa que venden en las tiendas naturistas, como la explicamos en el taller pasado. Y tibiecito ese caolín se lo pone en el lugar donde tenía el dolor. Se lo envuelve con una toalla. Si está en la casa, pues lo puede hacer en el día, pero si está laborando o estudiando, entonces eso lo hace en la noche, y tenga la plena seguridad, si lo hace continuo, va a encontrar muy pronto el alentamiento a esa región que estaba bastante adolorida. Esa es una de las tantas indicaciones para que la use, sea por 15 días, por 24 días o máximo 33 días. Esa es la contesta y esa es la ayuda que le damos a su merced. Adelante,
Rocío, si nos oyó con claridad. Aló, muchas gracias por su respuesta, pero creo que me falta una hierba. Usted dijo Artemisa o Marco, ruda, y me faltó otra hierbita, creo. O Manzanilla, se la voy a manzanilla. decir. Gracias. Altamisa Adelante. ruda y manzanilla. Muchas gracias. Ambas son calientes y van a sacar el frío, van a sacar la inflamación y los ácidos que posiblemente se acumulan o están acumulados en esa región. Gratitudes y adelante entonces, encargada de las salas, si hay portes o si hay otra inquietud, adelante, le estamos oyendo. Bien, maestro Gabogondo, pues un saludo a Rosario, que se nos aliente prontito y ya nos irá contando. Bueno, pedimos si algún otro ser desea participar, adelante, pueden hacerlo. Estamos en familia, estamos en confianza. Maestra Casita Deimi, saludos a Morelia, Michoacán. Adelante. Gracias, maestra. Maestro, le quiero preguntar de cuando la Eva está en la época de la regla menstrual, en menstruación, ¿qué terapia es más recomendable de terapia con agua, maestro? Bueno, gracias, muy importante eso, porque la dama, bueno, cuando empezamos la clase de este día, empezamos con una forma, la séptima forma es el baño yin yang. Cuando la dama está en el ciclo de limpieza o está menstruando, como se conoce, mientras no le haya llegado la menopausia a toda dama, eso por naturaleza, ella es una limpiadora, limpia el ambiente, ella es lunar. Entonces, ¿qué requiere ella? Pues cuando se vaya a bañar, nunca se bañe con agua fría, bañarse con agua caliente, lo más caliente que resista su piel sin que se vaya a quemar. Y si es preferible echarle plantas como es la venturosa, la altamisa y la mano de Dios. Son plantas calientes y su cuerpo por estar pasando por una etapa lunar es bastante frío. Por eso la dama cuando está menstruando, ella todo le disgusta. Ella siente rechazo por muchas cosas. O sea, para ella no hay alegría porque está pasando por una etapa bastante desagradable. Hay mujeres que no les gusta que les digan nada. Algunas sienten dolores en los ovarios, dolores en el templo o en el sistema reproductor, porque ellas están expulsando negatividades de su cuerpo. En cambio, cuando está ovulando, que es una etapa solar, ella está muy activa, dinámica. Díganle lo que le digan, ella no se cansa, canta, se alegra, ríe, hace de todo. Pero cuando está menstruando, vive triste, deprimida, tiene mal color, la vista no tiene ese brillo que debería tener, porque está en una etapa de frialdad y ella lo que necesita es calor. Se recomienda hacerse vapores, se recomienda bañarse con aguas calientes, meter los pies en agua caliente, tomar bebidas de canela con cáscaras de mandarina y cáscaras de manzana, cáscara de mandarina, cáscara de manzana, y le echa canela y tomarse 1, 2 o 3 pocillos al día en la época en que ella esté en ese proceso. Hay mujeres que lloran y se dan vuelta en el piso con unos fuertes cólicos impresionantes
¿Y por qué le da cólico? Sencillamente porque hay una coagulación de esas sustancias que el cuerpo quiere botar. O sea, si tenemos el caso, una persona tomó un alimento durante 1 o 2 días y el cuerpo quiere sacar esos desperdicios, pero no salen de los intestinos y empieza a haber cólicos porque la densidad de las heces fecales no salen y pues se puede la persona inflar o aventarse el abdomen. Tiene que ir donde un médico a que le haga una limpieza intestinal, metiéndole un aparato por el ano para que se aflojen todas esas heces. En el caso de la mujer es lo mismo. La mujer que le dan cólicos menstruales fuertes, trastornos, dolor de cabeza, depresión, debe de meter los pies en agua caliente y las manos en agua caliente. Esa es una forma de termogenesizar el cuerpo. O sea, que hay un desequilibrio y por eso se recomienda que la Eva tome cosas calientes. Pero actualmente en el modernismo la muchacha se pone a tomar cervezas frías, aguardientes fríos y cosas heladas o a tomar cosas ácidas. Todo eso le va a perjudicar porque no se recomienda una Eva que esté menstruando, una dama que esté menstruando, tomar bebidas ácidas como el limón o la naranja o cualquiera de esas bebidas, o tomar aguardiente o tomar cerveza o tomar cosas frías. Su cuerpo requiere del calor. Entonces, para esto, respetable dama, son los baños térmicos, son las bebidas calientes y de plantas calientes, y meter la planta de las manos y la planta de los pies en aguas calientes. Gratitudes, y esa es la contesta a su bonita pregunta. Esperamos que se haya oído con claridad. Adelante. Gratitud, maestro, por su contesta y sí me va a ser de mucha ayuda porque luego uno como Eva no conoce todas esas cosas y hace lo contrario y por eso vienen todos los dolores y en vez de ponernos más bien, nos vamos dañando. Gratitud, maestro. Gratitud, y puede pasar esto por educación, como dice. A veces la niña o la dama sale a visitar un familiar y como es costumbre, por allá le dan una gaseosa fría o una cerveza fría y ella no la rechaza, pero por aceptar o hacer que los demás no queden, no ofenderlos, se perjudica a ella cuando llega la hora del ciclo menstrual a sufrir dolores porque di que por vergüenza recibí el jugo de limón o de naranja o la bebida fría. No debería la dama andar descalzas cuando está menstruando, porque ese frío le va a perjudicar a sus ovarios, le va a perjudicar a su organismo en general. Ella está en un proceso. Cuando la dama está menstruando, está apta para cualquier enfermedad. Por eso es que se debe cuidar y quizás las abuelitas saben que antes no existían la cantidad de trastornos que hay por esta época, porque la mujer era muy juiciosa. En luna llena, ellas no salían y si estaban menstruando no salían al patio. Mandaban a sus hijos o a sus hermanos de pronto a buscar el objeto donde se paraba la orina, que ya sabemos cómo se llama, porque ellas no se serenaban. Mas en esta época, ¿qué le importa a la jovencita meterse en una piscina menstruando o meterse en una piscina y hacer tantas cosas como se ven? Por eso las clínicas, las damas
están bastante afectadas de quistes, de miomas, de tumores, de cáncer, por desconocer todas estas cosas. Y las clases que le dan de sexología no les van a explicar estas cosas, se les van a explicar si es a los varones que usen condón y si es a las damas que planifiquen. Esas son las clases, pero estas indicaciones de prevención no se las van a explicar. ¿Por qué? Posiblemente no las conozcan o posiblemente las conozcan. Y como lo hemos dicho, el interés de nosotros es que todos tengamos salud y que se sepa cuidar, porque actualmente ni la dama ni el varón ni se valoran ni se cuidan. Y por no valorarse ni cuidarse, pasado 2 o 3 años, ya la dama, la jovencita hermosa, se le cayó la matriz. El joven corpulento o de bastante fibra ya sufre de problemas de la próstata o otros trastornos, sencillamente porque desconocían todas estas cosas. Y queremos que todos seamos sabios y cuidemos nuestro cuerpo, que entre más lo cuidemos, gozaremos más de salud, disfrutaremos de la vida y de los bienes, disfrutaremos de la esposa, de los hijos, y la esposa disfrutarán del esposo y de los hijos, de sus familiares. Pero actualmente, con tanto trastorno y dolencias y problemas, nadie disfruta de nadie, porque una mujer con cólicos menstruales le dicen bonita y ella se siente ofendida porque no encuentra la forma de quitarse el dolor. Pero en cambio una mujer ovulando le dicen fea y ella se ríe porque está pasando por una energía muy positiva. Esto lo comprueban las damas, lo comprueban, lo comprobamos en el diario vivir. Todas estas cosas es saber vivir la vida, porque actualmente no se sabe vivir la vida. ¿Por qué lo afirmamos así? Sencillamente porque la vida no nos las han explicado como debería de ser. Vivimos una vida mecánica y esa vida mecánica ha hecho que el ser humano se deteriore en muchos aspectos. Gracias, respetable Casita Dey. Y bueno, entonces ya tenemos el tiempo concluido. Vamos a ver si de pronto hay otra pregunta, la contestamos, y si no, damos por concluida la clase de este día. Adelante entonces, Keretin. Gran gratitud, maestro Gabogondo. Por el momento no tenemos ninguna otra inquietud, así que en este momento damos gratitud pues al creador de todo cuanto existe, que nos licencia la vida y la salud. Gratitud a todos los presentes por su asistencia, por sacar un tiempecito y estar acompañándonos a recibir estas enseñanzas. Que todos y cada uno tengan un gran inicio de semana. Muchas gratitudes, maestro Gabogondo, por esta gran bondad. Y bueno, si su merced desea concluir con algunas palabras, adelante. Bueno, gracias le damos a Dios por tener esta oportunidad de que todos nos hayamos reunido en este día, en esta sala, para conocer estas cosas y aplicarlas a nuestro diario vivir, explicárselas a nuestras hijas, a nuestros hijos, a la juventud en general, y tanto a los jóvenes como a los de bastante edad. A todos nos va a servir, porque son cosas sencillas que están a nuestro alcance y que se han olvidado, y por olvidarse es que se sufren muchas consecuencias. Gracias, respetables damas. Gracias, honorables caballeros, por oírnos en este día. Que Dios... Licencia, maestro Gabogondo. Sí.
es que nos han escrito por acá. Bueno, nos dice Agripina Verdún. Mil gracias, gratitud infinita, maestro. Luego nos dice Keka Bruno. A mi madre se le está separando las rodillas, o sea, se le está arqueando la pierna. ¿Qué terapia podría seguir? Bueno, Sí, a la persona a los que nos han enviado los saludos, pues se los retribuimos y que Dios les siga multiplicando el entendimiento para seguir reuniéndonos en estas salas para estudiar todos los temas que Dios licencie que aprendamos y que enseñemos. Y a la que tiene los problemas en las rodillas, usar la que le explicamos a Rocío, o sí, a Rocío o a Rosario. Rosario. Sí, diga, Queretín. La indicación fue para Rosario Pera. Bueno, para Rosario también se la recomendamos a quien ha preguntado que la madre se le están doblando las rodillas. Lo mismo, hágala, y si no entró a la hora que estábamos explicando, pues estos audios, estas conferencias serán montadas en la plataforma o en el Camino a la Salud para quien los quiera oír y los quiera poner en práctica. Así es que hágase la terapia, la que le indiqué a Rosario. Bueno, esa es la contesta y esperamos que le sea de gran provecho, tal cual como se la indiqué a ella, que para un brazo se la puede hacer para la rodilla a esta respetable dama. Gracias le damos a todos sus mercedes y los estamos invitando para el próximo domingo. Dios mediante.